Amigos, amigas, nota de clausura de Todas las tormentas juntas. Estamos con una persona que admiro mucho, que siempre se toma el tiempo para explicarnos la realidad de su país. Elena Argyrakis, desde Bolivia, politóloga y analista internacional. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, acá Esteban Chiacho. ¿Me escuchás, Elena? Creo que no puede escucharnos. A ver ahí, ya veremos la forma de reconectarnos. Ella es, bueno, politóloga, es analista internacional desde Bolivia. Es una de las voces autorizadas para hablar sobre la realidad política de su país, pero ante todo, en este caso, de lo que está pasando entre Argentina y Bolivia por la denuncia de contrabando de armas desde el gobierno de Mauricio Macri hacia su país, hacia el Estado Plurinacional de Bolivia. Elena, ¿nos escuchás ahí? Ahora sí, perdón, No. ahora sí estaba con un problema del audio. No, tranquila, Elena, gracias, Ahora gracias, gracias sí, por la paciencia. ¿Cómo te va? Acá Esteban Chiacho, muy buenas tardes. todo bien, gracias. Un- Todo bien. eh, Un eh, saludo. para vos también, Elena. La verdad que cuando toca y queremos hablar de Bolivia, siempre te llamamos porque nos dejás conclusiones muy interesantes siempre. Lamentablemente, en este caso, por un tema nefasto. ¿Cómo tomaste las denuncias y la comprobación de envío de material represivo de Argentina a Bolivia? ¿Qué te generó? Mira, hacía mucho tiempo que en Bolivia se manejaba la idea, de hecho, desde el año 2016, que había un cambio de paradigma de correlaciones de fuerzas que indistintamente, a nivel internacional, que indistintamente de las correlaciones de fuerzas internas dentro de cada estado, Ujú. se estaba operando una reconfiguración continental. Y si ustedes se acuerdan, hacen un poco de memoria, Ujú. de hecho el golpe en Bolivia se inició en el año 2016, no solamente por el evento este del 21F, el referéndum este que inicia toda una nueva etapa neogolpista, Ujú. sino que van cambiando correlaciones de fuerzas en toda Sudamérica en el momento en que asume el expresidente Trump. Y hay una gira, Sí. se acordarán ustedes, del ex secretario de Estado Rex Tillerson, acompañado por el comandante el almirante Curtit del Comando Sur. Sí, vino Y a la ellos Argentina hacen incluso. una gira conjunta Sí, que inicia en Panamá y finaliza en Tierra del Fuego. sí. Y fue bastante nefasta, inclusive, me acuerdo bien, para Argentina, porque en ese minuto, si no me falla la memoria, el expresidente Macri había empezado tratativas para establecer bases militares en la Antártida, o sea, algo nefasto, tremendo. Y esa fue una señal muy clara que nos generó una alerta. En ese minuto yo estaba trabajando en la Escuela de Comando Antiimperialista en el 2016 y empezamos a hacer seguimiento, porque esas giras del Comando Sur con el secretario de Estado Tillerson nos estaba mostrando una vocación de reapropiación de Sudamérica de parte de la administración del presidente Trump, que de forma muy ilusa, mucha gente pensó que el nacionalismo de Trump, de America First, que él iba a concentrarse en restablecer la economía y la industria estadounidense, Ujú. pero parte de la política exterior estadounidense ha sido tomar control de Sudamérica, retomar en este caso, y más aún con la política exterior de la China y la política exterior de la Federación Rusa, que ellos estaban empezando a establecer lazos y relaciones en torno, por ejemplo, en el caso de la Federación Rusa, una política exterior energética, acercamientos a través de Gazprom y demás. Y estos antecedentes para mí son muy llamativos porque terminan desembocando en lo que hemos visto en estas últimas semanas, acercamientos hasta militares, paramilitares entre estados que sirven de plataforma para facilitar la recuperación del control territorial de Estados Unidos en un continente que durante los últimos 20 años ha estado en un proceso de recuperación, de soberanía, de nacionalismo,
de nacionalización de sus recursos naturales y básicamente un proceso de levantamiento popular para restablecer relaciones mucho más simétricas Sí, sí, sí. con Estados Unidos y el mundo. Entonces, lamentablemente, esto que ha salido la semana pasada con esta suerte de alianza en una lógica de la doctrina de seguridad nacional del presidente Macri con el gobierno de facto en Bolivia, nos sorprende. Y yo me atrevería a ampliar más, o sea, ¿qué habrá en la reunión que hubo con el presidente del Brasil, el presidente Bolsonaro? Y se van a ir develando mucha información que nos tiene que poner en alerta a toda Sudamérica, porque esa hipótesis, yo creo, esa hipótesis de disrupción de las relaciones en Sudamérica no está finalizado. No, no, Yo total. considero que podemos tener inclusive una segunda etapa de golpe en Bolivia y eso irradiaría una situación de desestabilización para toda Sudamérica. No, totalmente, Elena, total. Mira, celebramos fuertemente el tenerte con nosotros una vez más porque es cierto lo que decís que a veces lo salteamos. El génesis de esto en las visitas de Rex Tillerson, el secretario de Estado de Trump, de Estados Unidos, que es una suerte como de lo que nosotros conseguimos como canciller, ¿no? Hablando mal y pronto, pero es un poco, tiene esa figura y que bueno, y que explica ese contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, a un gobierno de facto, como también vos señalabas. Lo que a mí me impacta de todo esto, y no me deja de impactar, es que Macri estaba de salida, Macri ya era un presidente en retirada, porque Fernández era el presidente electo, y además opinión propia, no la comparto con vos a ver qué sentís, la creencia de impunidad que se percibe, porque coincido en que esto no fue Macri solo, sino que tiene que haber alguien más, léase Bolsonaro, se habla de Lenín Moreno en Ecuador. También, sí. Digo, hay una red de dirigentes desde la derecha, extrema derecha, que parecen abiertos a colaborar con vulnerar una democracia de un país en discrepancia ideológica. Esto no pasó, no, digo, es inédito en mi vida. Yo tengo 24 y nunca lo había visto, nunca pensé que lo iba a ver. Es gravísimo. Es gravísimo y sobre todo yo creo que lo que hay que hacer notar es que esto sigue un patrón, indistintamente de la posición política del gobierno que esté en la administración ocasional del poder. Este es un patrón, porque lo que sucedió en el caso de Bolivia es que las derechas, y digo en plural porque hay toda una gama variopinto de espectro de derechas en Bolivia, desde las más xenofóbicas, conservadoras, radicales, hasta tendencias de derechas más moderadas y llamadas, entre comillas, institucionalistas. Pero lo que podemos identificar con estos eventos en Bolivia y sus repercusiones es que hay un patrón que en el caso de Bolivia nosotros hemos recuperado electoralmente el control del Estado con una abrumadora mayoría absoluta. Ujú. Sin embargo, yo pienso que la hipótesis de desestabilización y neogolpismo sigue en pie y que hay una maquinaria muy compleja que no solamente trabaja en distintos niveles de gobierno. En el caso de Bolivia, y esto vale la pena analizarlo a nivel internacional, el golpe no solamente fue a nivel del gobierno central, sino que hubo lo que nosotros estamos llamando en Bolivia el golpismo subnacional. Hubieron Sí. golpes a nivel de gobiernos municipales, es decir, paralelamente a partir del golpe en lo nacional, se fueron gestando golpismos en municipios, inclusive en algunas gobernaciones, donde se alteraron las correlaciones de fuerzas de autoridades electas legítimamente para mantener un control territorial. Y eso es lo que se está replicando a nivel internacional. Yo Total. creo que el patrón explicativo de lo que estamos viviendo en Sudamérica es como una suerte de tablero de ajedrez y una máquina golpista que actúa en el nivel macro, a nivel internacional, en el nivel meso, regional y a nivel micro, y eso se reproduce de nuevo a nivel del interior de cada uno de los estados. Entonces, identificando el patrón, podemos ver cómo posiblemente estos escenarios se repliquen
en el futuro inmediato. Entonces, lo que decía recién, ahorita tenemos un gobierno constitucional y se respira una suerte de retorno de una normalidad que se ha vivido en Bolivia durante los últimos 14 años. Sin embargo, existe la alerta de que podamos volver a vivir una situación golpista, porque puede ser nuevamente que el golpe se reedite desde los territorios, desde los departamentos, desde los municipios, y esto, para que funcione, tiene que tener un nivel de coordinación y alianza a nivel regional sudamericano e inclusive a nivel internacional. Ujú. Y se opera con nuevos actores, que eso fue lo que develó el audio de este periodismo independiente de Intercept, cuando devela que el exministro de Defensa de Bolivia, Fernando López, estaba contratando mercenarios y estaba actuando con fuerzas paramilitares. Entonces, este es un elemento que no solamente atañe a un análisis en Bolivia, sino que se tiene que mirar a nivel sudamericano. Sí, sí, El sí. presidente en México ha denunciado, hay también patrones que se repiten. En el caso de Colombia, por ejemplo, es un patrón sumamente fuerte que hay que ponerle análisis en lo que las derechas están llamando el combate contra la lucha, la revolución molecular disipada. Entonces, estos elementos no son aislados. Considero que esto es algo que tenemos que compartirlo a nivel sudamericano, identificar estos patrones y ir generando estos escenarios prospectivos para blindarnos, porque en el caso de Bolivia está claro, ya muchos sectores de derechas, muchas organizaciones nos han anunciado que en 2 años y medio tenemos como una suerte de periodo de gracia, pero en 2 años y medio vamos a tener un referéndum revocatorio. Y se activa de nuevo lo que les decía, la hipótesis del 2016, que el golpismo precisamente se activó con el referéndum del 2016. Elena, perdón, Entonces, el referéndum revocatorio, al estarse con chances al, de poder sí, reelegir, ¿cómo sería? La pregunta del referéndum, ¿cuál sería? ¿Cómo sería eso? claro, lo que pasa es que aparentemente hay una estrategia de desgaste. Mm, Básicamente lo que estamos viendo es generar un vaciamiento de legitimidad del presidente Arce, o sea, y en ese sentido, por ejemplo, se están operando conflictividades en el nivel territorial, conflictividades muy densas. En este minuto, por ejemplo, en Santa Cruz hay una matriz de conflictividad que tiene que ver con tierra, saneamiento, tiene que ver con reforma agraria, temas inconclusos. A la vez se están articulando conflictividades que tienen que ver con identidades regionales. Eso se vincula con una demanda de redistribución de ingresos. Le están buscando poner en agenda, que de hecho se necesita, hablar de un nuevo censo. El nuevo censo plantea nueva distribución de población, y en esa nueva distribución de población, nuevos ingresos. Entonces, básicamente, la correlación de fuerzas campo-ciudad favorecerían en este contexto, en el caso cruceño, una mayor densidad poblacional de las zonas urbanas de las ciudades, y básicamente generar una redistribución económica, política, electoral en la distribución no solamente de circunscripciones, de población electoral, sino de recursos. Y eso se va armando en fuego lento. Son conflictividades que se tienen que ir trabajando por lo menos con un año y medio, y coincide con este plazo que de forma adelantada, no sé si es un desliz, pero ya han anunciado un referéndum revocatorio para proponer nuevas elecciones sin que el presidente Arce concluya mandato. mm. Entonces, en ese sentido, desde el occidente hay conflictividades muy propias en occidente que tienen que ver también con recursos mineros, redistribución, Claro. y así sucesivamente se van articulando conflictividades desde territorio, que lo que buscan es básicamente seguir el guión o el libreto del desgaste. Y esto es por si acaso, es relevante también para todos los presidentes sudamericanos. La hipótesis del desgaste
para introducir estas formas institucionales de interrupción de mandato, y en la lógica de que estas formas institucionales de interrupción de mandato fracasen, esté también el libreto de interrupción fáctica y a través del neogolpismo la toma del control del gobierno central. Claro. Entonces estos son elementos, como te decía, que son patrones y se cumplen. Por si acaso también otro elemento importante en el neogolpismo son los desastres naturales, por ejemplo, los incendios forestales, que son tremendos para generar desgaste de legitimidad de autoridades, porque básicamente, y estos son articulados de manera transnacional, son transfronterizos estos conflictos. ¿No? Incluso, Elena, algo que vos siempre mencionás en las intervenciones que tenés aquí en Tormentas. Estamos en conversación con Elena Arguiraki, que es politóloga y analista internacional boliviana del Estado Plurinacional de Bolivia, que siempre nos atiende el teléfono y nos explica con tanta claridad el factor geopolítico del asunto, la geopolítica boliviana, que es central para entender la política boliviana. Elena, tenemos un minutito final. Yo quería preguntarte, obviamente que esto es una invitación a seguir investigando, porque lo que vos nos explicás requiere continuar militándolo, entendiéndolo, ¿no? Estas entrevistas nos permiten entender por dónde ir, ¿no? Qué categorías usar. Te quería consultar por la opinión boliviana, por la opinión de la gente de tu país. ¿Cómo tomó esta reacción? ¿Cómo tomó la imagen del gobierno a partir de esta denuncia? ¿Cómo fue la repercusión entre tu gente en tu país? Bueno, hay una sensación todavía de impunidad. Hay una sensación, si bien el gobierno ha hecho esfuerzos grandes respecto a la restauración de la justicia, hay elementos que todavía no se han dirimido, y básicamente la participación argentina en esto, bueno, no argentina, la participación del gobierno, del presidente, expresidente Macri, nos deja bastante decepcionados, porque hay una relación de hermandad, de cariño, de complicidad, de historia compartida con Argentina. O sea, no es una sensación personal, sino que se le tiene un cariño, una admiración, un respeto tremendo a la Argentina. Y básicamente lo que hizo el expresidente Macri nos retrotrae a una Argentina oligárquica, una Argentina que mira a Europa, que mira a Estados Unidos, que niega las raíces profundas de la cultura argentina, de la argentinidad, del gaucho, del Martín Fierro. Esto, o sea, es una decepción, es una cosa que nos parte el alma, porque consideramos que en Sudamérica estamos en un camino de descolonización, estamos en un camino de encontrar nuestras propias identidades, nuestras propias raíces que se entretejen. Y básicamente Macri lo que nos da es una bofetada de una suerte de oligarquía blanca que mira a Europa, y que teníamos la esperanza y el convencimiento que esa Argentina había sido superada a partir de tremendos procesos de movilización revolucionario, toda la gesta revolucionaria de Perón, los Kirchner, toda la gesta de transformación, y también el proceso de justicia que hubo en su momento, cuando el expresidente Kirchner cierra la etapa golpista que ha sido tan dura, tan dolorosa en Argentina y para América Latina, cuando cierra la etapa de la dictadura y encarcela y pone en cárceles a militares. Entonces teníamos todo el convencimiento que esa etapa y esa vocación golpista se había cerrado. Entonces es difícil, es duro de procesar, porque vemos que todavía hay gente que cree que es una opción política el uso de la fuerza y el uso arbitrario del poder. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque Macri en su momento no accede al poder por golpe, sino accede por una opción electoral. Totalmente. Sin embargo, ahí hay que mirar también cómo muta el golpe. El golpe, la tecnología, y ustedes tienen estudios profundos
Ahí la universidad, el Instituto Torcuato Di Tella, Ujú. tienen estudios profundos sobre las nuevas tecnologías de derrocamiento y los neogolpismos. Y los neogolpismos se gestan inclusive con formas híbridas de gobiernos democráticos, pero tomando esta palabra democracia con paréntesis, porque hoy día se están gestando democracias totalitarias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, Totalmente. esta forma híbrida de gestarse el golpe. Totalmente, Elena. Elena, es muy claro y creo que hablo no solo por Cítrica, por el programa, por mí, sino por todos los argentinos que seguimos y que nos emocionamos con Evo, que aplaudimos cuando Alberto le dio aquí ese merecido asilo para salvarle la vida y que esto Sí. nos da mucha vergüenza, mucho enojo y esperemos y espero con todas mis fuerzas que quienes se encargaron de contrabandear armas para reprimir hermanos bolivianos padezcan la pena que le corresponde, porque es la única manera de que esto cicatrice. Elena, en el mientras tanto, agradecerte a vos por siempre tener la palabra justa, explicarnos, aprendemos escuchándote, y la verdad es que es invaluable estas intervenciones que nos regalás acá en la radio. Gracias totales y el abrazo a vos y a todo el pueblo hermano de Bolivia. Gracias, el sentimiento es mutuo, el cariño es mutuo y cuando ustedes quieran, con toda la buena predisposición, el cariño, el amor, y para construir este internacionalismo sudamericano que es tan necesario en épocas de reposicionamiento hegemónico estadounidense en la región y por pugnas que son tan injustas, tan dolorosas, ¿no? La búsqueda de apropiación de recursos naturales, recursos estratégicos que pertenecen al pueblo, básicamente, ¿no? No Total. se puede también dejar de ver las formas del neoimperialismo, cómo se reedita y cómo se contextualiza en estos nuevos escenarios. Entonces, Total. bueno, el compromiso de seguir estudiando, de seguir investigando, seguir denunciando y construyendo juntos este internacionalismo sudamericano. Que así sea, Elena, que así sea. A disposición, fuerte abrazo y buen cierre de semana. Hasta la próxima. Igualmente, un abrazo, un Ah, cariño. igualmente, hasta pronto, Elena Argirakis, politóloga y analista internacional boliviana, la palabra autorizada para hablar de Bolivia en este programa. Fue clarísima, estamos unos minutitos pasaditos de las 4, simplemente decir que fue clarísima y que que la vergüenza de que sentimos cuando vimos esa denuncia bochornosa contra el gobierno de Macri en el uso de la administración Macri del aparato estatal para enviar fuerza para reprimir a hermanos bolivianos durante un golpe de Estado, que la vergüenza que nos genera eso se traduzca en el reclamo de justicia, en el reclamo de pena, la pena que corresponde para los responsables. Simplemente eso.